estimado Francisco Sierra Caballero, director de CIESPAL, estimado Julio Peña y Lilio, presidente del Consejo de Administración de CIESPAL, distinguidas y distinguidos panelistas, estimadas compañeros, estimadas compañeras, estimados compañeros. Para mí es un gran honor el día de hoy darles la bienvenida a la presentación de la revista Nueva Sociedad 254 del mes de noviembre y diciembre de 2014, la cual trata sobre los rostros de la derecha en América Latina. A nombre de la directora de la Friedrich Ebert Stiftung FESILDIS en Ecuador, la politóloga Anja Minert, quien lamentablemente el día de hoy no nos puede acompañar, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en el conversatorio de la noche de hoy, donde aspiramos a discutir el resurgimiento y la reivindicación de la derecha en América Latina, así como los desafíos que ello representa para las fuerzas progresistas en la región. En primer lugar, deseo agradecer la apertura que hemos tenido de parte de CIESPAL en la organización de este evento, así como la presencia de los especialistas que nos acompañan desde Ecuador y Argentina, Valeria Coronel, Hernán Reyes y Gabriel Bomaro. Antes de entrar en el tema, me permito hacer una breve mención a la organización donde yo trabajo. La Friedrich Ebert Stiftung, en Ecuador también conocida como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, es una organización alemana comprometida con los valores de la justicia social y la democracia social. En el Ecuador se encuentra desde ya hace más de 40 años y ya casi 41 años, una de las más de 100 oficinas de la FES alrededor del mundo. La FES en Alemania acaba de cumplir el mes pasado 90 años en Alemania, y en todo este tiempo nos hemos caracterizado por establecer un centro de pensamiento progresista y por conformar plataformas de diálogo. Precisamente a través de discusiones como las que tendremos la noche de hoy, aspiramos a fortalecer el intercambio de ideas y experiencias entre distintos países de América Latina y Europa. Un espacio central para fomentar este intercambio en América Latina ha sido la revista Nueva Sociedad, la cual es editada en Buenos Aires y ha sido publicada en forma bimestral desde 1972, abordando varios temas de desarrollo de democracia política, económica y social en la región. El penúltimo número de la revista que estamos presentando y discutiendo el día de hoy, titulado Los rostros de la derecha en América Latina, discute como tema central que el giro a la izquierda que ha experimentado América Latina en las últimas décadas, tanto a nivel regional como a nivel local, no quiere decir necesariamente que la derecha se haya vuelto irrelevante. En ese contexto, la revista discute todos los casos de Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador y Bolivia, así como el contexto general latinoamericano. A lo largo de los textos se evidencia que la derecha se ha reinventado, ha generado estrategias, como por ejemplo, ha generado nuevas estrategias, como por ejemplo el distanciarse de propuestas privatizadoras, entre otras que seguramente las vamos a discutir a más profundidad la noche de hoy. Para esta presentación hemos traído varios números, un tiraje especial que nos enviaron desde Buenos Aires. Nuestra intención es discutir estos temas que no solamente se quedan en la lectura, sino también debatirlos, abrir foros como este espacio. Lamentablemente parece que ya se nos acabaron y no tenemos más que los encuentran también en PDF en la revista como el resto de los números. En el conversatorio de esta tarde queremos abordar el interrogante de si se puede hablar de nuevas derechas en primer lugar, tomando en cuenta que muchas de ellas se presentan ahora ya como posideológicas y también como traductoras de problemas de la gente. Nuestra intención es invitar a discusiones que desde un enfoque progresista analicen críticamente temas de interés social como lo que vamos a discutir esta noche. En este sentido, agradezco nuevamente su presencia aquí. Deseo una excelente jornada de discusión y debate y para finalizar deseo aprovechar la ocasión para agradecer a todo el equipo de CIESPAL, en especial a Miriam Roballo, Aide Velázquez, María Pesina, Jacqueline Fierro, María José Aguirre, Isabel Rodríguez y Julio Peña Lilio, así como a mis compañeras Tatiana Cruz, Angélica Cacuango, Christoph Löb y por el gentil apoyo en la organización de este conversatorio. Muchísimas gracias. Les dejo entonces con Julio Peña y Lilio, presidente del Consejo de Administración, que modera este evento. Por favor.
Muy buenas noches con todas y todos. Para CIESPAL, Casa de la Comunicación para América Latina, para su librería Rayuela y la Fundación Fez Yildiz, como lo ha dicho Gustavo, es realmente un gusto compartir con ustedes esta noche en la que abordaremos un tema de gran relevancia tanto para el mundo de la política como el de la comunicación, puesto que se trata nada menos que de analizar el resurgimiento de la derecha en la región, lo que implica adentrarse en el análisis de toda una reconfiguración de estrategias, tácticas y discursos políticos cargados de nuevos matices y mensajes que al parecer buscan esconder la polarización, los antagonismos y el conflicto político y social. La revista Nueva Sociedad 254 que presentamos esta noche emprende la importante tarea de revisar a contrapelo este nuevo fenómeno de resurgimiento de las derechas en la región, colaborando de esta manera con la necesidad de comprender mejor cuáles son los desafíos vigentes y pendientes que tienen las fuerzas progresistas en nuestro continente. A partir de esta perspectiva, esta noche nos proponemos responder a los interrogantes siguientes: ¿qué significa ser de derecha? ¿Qué quiere decir restauración conservadora? ¿Cuál es su diferencia con la llamada política de la buena onda? ¿Qué ropajes o qué estrategias utiliza la llamada nueva derecha para hacer frente a la hegemonía progresista en la región? ¿De dónde provienen las fuerzas o los actores que se identifican con esta nueva versión de la derecha? ¿Cuáles son sus mundos sociales de pertenencia? ¿Cómo activan su militancia y repertorios de movilización? ¿Qué nos quiere decir o cómo debemos interpretar su postura post-ideológica o post-política? ¿Qué estética gobierna su identidad partidaria? ¿Y cómo se manifiesta ahora el malestar ciudadano? Para aproximarnos a las respuestas de estos interrogantes, contaremos esta noche con la presencia de Valeria Coronel, profesora investigadora de Flaxo, Gabriel Bomaro, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, y con Hernán Reyes, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con la presentación de este número, Los nuevos rostros de la derecha para América Latina, busca ampliar la mirada sobre el momento político actual que vive la región latinoamericana y dar a conocer las nuevas formas de comportamiento de estas nuevas derechas que se adaptan cada vez más a esta época post-neoliberal, con el objetivo de acaparar cada vez más votos y recuperar el poder arrebatado por los procesos nacional populares en las urnas. Esperamos con la presentación de este número promover un debate amplio sobre el surgimiento de esta nueva versión gatopardiana de la derecha, que en el fondo hace como que todo cambie para que nada cambie. Esperamos entonces dejar planteadas algunas inquietudes, retos y tareas pendientes por resolver a los sectores progresistas de la región. Para dar inicio, a continuación doy la palabra al compañero Gabriel Bomaro. Él es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales del EHES París. Es investigador docente en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige el área de política, y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET en Argentina. Gabriel. Muchas gracias, por la tan amable presentación y gracias por la invitación a los compañeros del CIESPAL y a los compañeros de la Fundación Ebert. Estoy contento de estar aquí, discúlpenme si mi voz está un poco golpeada, pero creo que se escucha bien, ¿no? No, estamos bien. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es intentar compartir con ustedes una investigación que hicimos en la universidad durante varios años ya sobre un nuevo partido de derecha, ya no tan nuevo, cuando empezamos era un poco más nuevo que ahora, que es el PRO, Propuesta Republicana, que nace en una fundación, un think tank en el año 2001, que llega a
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, que es reelecto en la que llamaríamos la Alcaldía de Buenos Aires en el año 2011 y actualmente aparece como la principal fuerza de oposición al actual proceso político argentino, más aún desde la reciente, fresquita hace unos días, alianza tejida con el Partido Radical, con la Unión Cívica Radical, que en su convención nacional decidió participar de una alianza con el PRO a nivel nacional. En primer lugar, y que fue construido en torno al liderazgo de Mauricio Macri, que es el heredero de uno de los principales grupos económicos argentinos, de SOCMA, Sociedades Macri, que nace hace ya unas 4 décadas, que acumuló gran poder económico durante los años de la dictadura y en los años 90, y como todos los grandes grupos económicos argentinos hicieron entre los años 70 y los años 90, se diversificaron y participaron de diferentes negocios que van desde la industria automotriz hasta los negocios vinculados con el agro. Macri fue también, como muchos por ahí lo saben, presidente del club más popular de Argentina, Boca Juniors, y ahí logró una gran notoriedad pública. El primer punto que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con los orígenes de PRO. PRO, como les decía recién, nace de una fundación. Un partido político que nace de una fundación es ya una rareza, por lo menos para el caso argentino. En general, los partidos políticos nacían de, grupos, vinculados con movimientos sociales o desde el Estado mismo, o desde escisiones de partidos preexistentes. Bueno, PRO nace de una fundación que se crea en el año 2001 que se llamaba Creer y Crecer. Ellos creyeron y crecieron. Creer y Crecer nace básicamente como una fundación acorde con los principios básicos de la construcción de saberes de Estado en los años 90, es decir, producir equipos técnicos y políticas públicas llave en mano para proveérselas a el gobierno que las quisiera adoptar. Nace con esa impronta, con la particularidad de que ya tenía a Macri entre sus filas, no era el único, estaba en alianza con otro empresario, de Narváez, que es otro heredero económico, con quien tendrá encuentros y desencuentros a lo largo de toda la existencia del partido. Y entonces nace como una posible forma, por ejemplo, de renovación del peronismo menemista, que había perdido las elecciones presidenciales en el año 99 y que ya con las crisis y los problemas económicos y el evidente agotamiento de la convertibilidad, que era el programa económico que había sostenido el menemismo del año 91 y que había continuado el gobierno de la Alianza en el año 99. Discúlpenme que diga muchos nombres que por ahí no son del todo familiares, pero voy a intentar hacerlo lo menos posible. Y si no, después me preguntan qué quiere decir cada cosa. Entonces, decía, ante el horizonte más o menos probable del agotamiento de la convertibilidad, empiezan a trabajar para producir programas y equipos técnicos de cara a las elecciones presidenciales del año 2003. En el medio están los acontecimientos conocidos, creo ya sí, por todos, de diciembre de 2001 y los primeros meses de el 2002, que producen la caída del gobierno de la Alianza, la caída del ministro de Economía primero, que había sido quien creó la convertibilidad, Cavallo, que él mismo había creado un pequeño partido de derecha que le fue bastante bien en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Cae la Alianza, cae el gobierno, cae la convertibilidad y se produce un ciclo de movilizaciones
políticas muy extenso, de impugnación de la representación política institucional y formal, y todos recordarán seguramente, por lo menos los más añosos como yo, la consigna que se vayan todos, que era la que gobernaba un poco, la que organizaba las protestas de esos meses. Las ciencias sociales nos hemos dedicado mucho a pensar qué significó diciembre de 2001, qué significaron esas movilizaciones, cuáles eran las demandas, los sentidos en disputa en esos contextos, al tiempo que nos preguntábamos por cómo el sistema político había logrado reconstituirse a partir de esa crisis. A lo que prestamos menos atención, quizás porque nos sorprendió años después, es a que hubo otro modo de lectura de esa crisis, otro modo de interpretación de lo que significaba, que fue la que después organizó y fomentó ese movimiento incipiente que a partir de 2005 se llama Propuesta Republicana PRO. Y esto tiene que ver con esa lectura alternativa que podemos decir desde arriba de la crisis, que interpretaba dicha crisis como el agotamiento de lo que la política, como se llamaba en ese momento, como la llamaba el PRO, digamos, y sus líderes, lo que la política tenía para dar a el gobierno de la Argentina, lo que los políticos tenían para dar al gobierno de la Argentina. Pero a diferencia de las formas de democracia directa que en esos meses florecieron, asambleas, formas de autoproducción, etc., lo que proponía Macri y su pequeño grupo en ese momento no era impugnar la representación política, no era impugnar el régimen político, sino producir una renovación del personal. La idea era que tenían que ingresar a la actividad política una serie de personas portadoras de valores que esa actividad política no tenía hasta entonces, o que había perdido en todo caso, que tenían que ver con volverla más eficiente y con moralizarla. Por eso la idea de meterse en política era un llamado no a esa gente que se metía en política ya desde las asambleas barriales, desde los movimientos sociales, no era a esas personas a las que interpelaba Macri y su pequeño grupo en ese momento a que se metieran en política, sino a personas exitosas. El éxito es una prueba de una cierta cualidad moral que no todos tenemos. Personas exitosas, decía, provenientes tanto del mundo corporativo de las empresas como del mundo de las ONG profesionalizadas y del voluntariado católico. Emprendedorismo y voluntariado van a ser dos claves fundamentales para entender cómo se construye la militancia, las visiones del mundo y las ideas políticas de PRO. El cambio, digamos, la coyuntura de 2001 y la lectura que hacen Macri y su grupo en ese momento los lleva a abandonar la idea de construir esta fundación o solamente construir una fundación que provea de equipos técnicos y de programas políticos al próximo gobierno, eventualmente poner un candidato dentro de ese armado político que parecía ser en ese incipiente 2002 todavía alguna figura del peronismo de centro-derecha. Como muchos de ustedes sabrán, ese enigma llamado peronismo tiene a su interior izquierdas, derechas y centros. Y entonces, digamos, cambia el diagnóstico
y la idea es: hay que fundar un nuevo partido, hay que fundar un partido propio, un movimiento político propio, y no dejarse absorber por las internas peronistas, entonces, que comenzaban a ser cada vez más violentas. Más virulentas, quiero decir, no en cuanto a violencia física, pero sí la idea, digamos, la interna entre el entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde, y el principal candidato del peronismo entonces, que era todavía Carlos Menem, que gana la primera vuelta de las elecciones del 2003 y deja vacante el cargo cuando no se presenta a la segunda vuelta. Es cuando asume Kirchner, que asume con esa extrema debilidad en su legitimidad de origen. Bueno, ese año 2002 la interna peronista, digamos, ahorro los detalles, pero suponía, digamos, para el PRO era, o para ese proto-PRO era el espacio a evitar para no ser fagocitado por esa interna, y casi será una constante de la vida política de ese partido, de la estrategia de alianzas de ese partido, no ser la frutilla del postre de algún armado peronista y no dejarse fagocitar por ese partido. Al mismo tiempo, la coyuntura del año 2001-2002, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde finalmente decide Macri y su grupo, y ahí se separa de su socio empresario, donde decide construir su proyecto político, en esta ciudad de Buenos Aires es donde es lo que uno puede llamar el epicentro de la crisis de representación o de representatividad que vive el sistema político y sobre todo el sistema partidario en Argentina, lo cual produce dos fenómenos que favorecen la aparición de una nueva fuerza política. En primer lugar, electorados en disponibilidad, como diría el viejo Germani, es decir, electorados que pierden vínculos más o menos estables con sus referencias políticas anteriores, sobre todo en lo que se llama el hemisferio no peronista. Y en segundo lugar, personal político disponible. Personal político disponible con la crisis del radicalismo, con la crisis de más larga data del peronismo, que parte de su personal político, recordemos que son dos partidos que tienen a su interior un ala conservadora y un ala progresista, encuentran sobre todo en las alas conservadoras, pero no solamente en este nuevo líder que quería formar un partido, una oportunidad de crecimiento político, digamos, ¿no? Bueno, paso de la historia porque me parece que no es lo más interesante para profundizar, por lo menos ahora, pero sí quisiera decir que con estos retazos de políticos de larga data, peronistas, radicales y de partidos de centroderecha tradicionales, conservadores y neoliberales, más los nuevos políticos provenientes del mundo de la empresa y del mundo del voluntariado y de las ONG profesionales, con estos retazos se funda el nuevo partido que se llamará a partir de 2005 PRO Propuesta Republicana. Vos me decís cuando falta poco para ver. Buenísimo. Al decir de... Perfecto. Digamos, ya con esto adelantamos un poco la idea de que si hay algo que renueva originalmente a esta nueva derecha, es la voluntad de construir un partido político competitivo. Es decir, no una tribuna de doctrina, como había sido en el caso argentino la derecha tradicionalmente, que había sido sobre todo espacios de propagación de ideas, de construcción de opinión pública antes de construcción de poder por vías electorales. Cuando habían construido poder lo habían hecho por vías no electorales. Antes de los años 80 habían participado de todos los golpes militares, distintas fuerzas de derecha en cada momento. Decía entonces que la voluntad de construir un partido competitivo y también la voluntad de construir un partido, por tanto, no doctrinario, sino pragmático, flexible, uno podría decir, recuperando lo que decía Gustavo antes, posideológico en este sentido. Y sobre todo, uno puede ver esto en la flexibilidad ideológica del PRO,
en la conformación de sus equipos técnicos, en los que incorpora personas provenientes del mundo progresista y técnicos de pura raigambre conservadora o neoliberal. Pero creo yo que hay que distinguir acá la dimensión cultural y la dimensión societal, en la que el PRO ha sido muy flexible, de la dimensión económica, donde claramente es, y ahora podemos ver, digo, quien sigue un poco la vida política argentina, digamos, conocerá que los principales referentes económicos del PRO son economistas ortodoxos, puros y duros, digamos, no hay ahí medias tintas, y ahí en lo económico el PRO mantuvo coherentemente un discurso muy emparentado con la tradición de derecha neoliberal. No tanto en lo cultural, no tanto en lo... o más contradictoriamente y más ambiguamente en lo cultural y en lo social. El mercado y el emprendedorismo son valores fundamentales. Y acá también esto nos lleva a otro punto que me parece muy importante para entender, en este caso, esta nueva derecha argentina, con rasgos, por supuesto, con rupturas y continuidades respecto de sus predecesoras, que es la cuestión de su conexión con lo que yo llamo mundos sociales de enraizamiento o de pertenencia, que son básicamente dos, como les decía recién, el mundo de la empresa corporativa y el mundo del voluntariado católico y de, modernizado, y el mundo de las ONG profesionales. Y estos mundos sociales de enraizamiento y de pertenencia le permiten al partido dos cosas. Primero, encauzar, organizar energías militantes que lo preexistían. En los años 90 en Argentina, parte de las juventudes se inician en la vida política o en la vida pública a través de ONGs, a través del voluntariado, así como la militancia de izquierda o nacional popular se inicia en centros de estudiantes, en movimientos barriales, territoriales. Las clases medias altas, más vinculadas con el mundo católico y con el mundo conservador, se inician muchas veces vía ONG profesionalizantes y vía voluntariado. Esas energías son articuladas, movilizadas y encauzadas por el PRO. Entonces, hasta hoy, el PRO intentará reclutar militantes, y lo hace, y reclutar cuadros, candidatos electorales, cuadros dirigentes y cuadros, digamos, de gestión de Estado en estos dos mundos sociales, y movilizando la idea del voluntariado y el emprendedorismo. También lo que le da este enraizamiento en estos mundos sociales es lo que yo llamo un nuevo etos político, un nuevo repertorio de acción y de visiones del mundo. Digo nuevo, y siempre la palabra nuevo en ciencias sociales es ambigua porque no es del todo nuevo. Como decía, está vinculado con estas experiencias de los años 90 y con alguna ramificación de lo que fue la vieja UCD, que fue un partido de derecha de los años 80, pero eso, digamos, sería otro cantar porque ahí es mucho más ambigua la relación. Pero sí, decía, repertorios de acción, visiones del mundo vinculados que le proveen sobre todo formatos que lo conectan con ciertos rituales, ciertas formas políticas. Los rituales políticos de PRO, el modo en que PRO celebra su cohesión interna, celebra su existencia y crea espíritu colectivo con sus cuadros y sus militantes, se parece mucho a las fiestas de fin de año de las grandes corporaciones. Se parece mucho a la celebración cuidada, planificada, pero muy festiva, en la que el team leader, Macri en este caso, digamos, ensalza el éxito de la organización. Sí, ya estamos llegando al final. Por eso, cuando uno piensa en
ajenidad de estos rituales respecto de las prácticas políticas y de los rituales políticos más clásicos, la plaza, el estadio, la celebración de la militancia, el bombo, en fin, elementos típicos de la política argentina. La ajenidad es en parte cuidada, producida para dar una imagen pública en este sentido, pero también se entronca con el modo en que se concibe a sí mismo y quiere construirse en relación a su militancia. Y también, y esto ya es el último punto, tanto la flexibilidad ideológica, sobre todo en lo social o en lo societal y lo cultural, como este enraizamiento en estos mundos sociales de pertenencia, le permitió a PRO conectar en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con un electorado, como decía recién, mayoritariamente no peronista y con una importante masa de sectores medios aspiracionales o sectores medios altos o medios reales, digamos, le permitió conectar, digamos, con un conjunto de experiencias de las clases medias altas vinculadas con valores posmateriales como la ecología, entonces la bicicleta asociada al cuidado personal y no a un proyecto colectivo, digamos, las ferias verdes, el cuidado del cuerpo, las nuevas espiritualidades, el respirar. Todos respiramos, pero otra forma de respiración. Digo, no es que el PRO respira y el resto no se preocupen, estamos todos respirando, si no, no estaríamos acá, pero ellos respiran de otra forma. Las nuevas espiritualidades, que no inventó el PRO para nada, pero con las que se vincula, digamos, que atraviesan, aparte de las clases medias, y con las que se vincula fuertemente, y que sin ambigüedades y sin vergüenza, otras fuerzas políticas, digamos, tendrían vínculos más culposos, las escenifica, las pone en escena como parte de su presentación pública. Ahora, uno puede decir, y también, por supuesto, a través de yo estoy enfatizando estos rasgos, pero por supuesto, a través de sus redes políticas más tradicionales, tiene inserción territorial a través del peronismo conservador popular y a través del viejo radicalismo, que tiene una inserción barrial, sobre todo en los barrios del centro, del, digamos, corredor céntrico de la ciudad, que son sectores medios clásicos. Eso por supuesto que existe. Pero, digo, en todo caso, el lugar que tendió a ocupar PRO en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, lo coloca en una ambigüedad respecto de la situación nacional. En primer lugar, porque le cuesta articular un discurso que dé cuenta de la dimensión estatal fuertemente desarrollada, expandida, que, digamos, ubicó, que construyó el actual proceso, digamos, político de gobierno. Tiene un vínculo muy ambiguo con eso, yo diría, tiene un vínculo muy poco ambiguo en privado, pero públicamente le cuesta articular un discurso fuertemente pro-mercado en un contexto de fuertes consensos pro-Estado en Argentina. Entonces, hasta ahora tendió a articularse, y las alianzas políticas, digamos, actuales son consistentes, tendió a articularse con el hemisferio no peronista del electorado, es decir, con los electorados más de clases medias o medias altas, que es muy numeroso en Argentina, sin duda, digamos, permite tener muchos votos, y también con el electorado que vive con cierta molestia, que vive con cierta enojo y con cierta indignación muchas veces los avances del Estado en la regulación de diferentes ámbitos de la vida social. Por ejemplo, un sector que ha sido muy conflictivo en su vínculo con el gobierno, que es el sector productivo agropecuario, con el cual PRO ha establecido una fuerte alianza, y más aún ahora a través de la incorporación del radicalismo, esa alianza, digamos, ¿no? Hay, digamos, claramente vínculos con ese mundo. Bueno, yo, digamos, cerraría acá para no ocupar más tiempo. En todo caso, digamos, después abriría, digamos,
puntualizaría más a una cosa u otra si hay preguntas o dudas y por supuesto que los pronósticos políticos no los voy a dar yo hoy, pero son reservados, digamos, ¿no? Digo, por primera vez tenemos una fuerza de derecha competitiva en Argentina, eso es una novedad, y tenemos que entender bien, digamos, de qué se trata para lidiar con ello. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Como lo mencionabas, al final de las 3 presentaciones vamos a abrir un pequeño espacio para que se coloquen unas preguntas y que los panelistas puedan dar la respuesta. A continuación tenemos a la compañera Valeria Coronel. Ella es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, PhD del Departamento de Historia de New York University y tiene una maestría en Flaxo. Su investigación aborda la transición del Estado oligárquico al Estado nacional social en la región andina, formas de movilización e integración del campesinado indígena en partidos políticos siglo XIX y XX. Sus investigaciones y publicaciones se inscriben en los siguientes campos disciplinarios: la historiografía latinoamericana, la sociología histórica y comparativa y la teoría crítica. Por favor, Valeria. Bueno, primero saludar a todos los concurrentes, gracias por estar aquí en esta tarde, y también agradecer a Ildis y al editor de la revista NUSU, Pablo Stefanoni, por haber curado esta revista de relevancia para la reflexión regional, asimismo como agradecer y felicitar el trabajo de CIESPAL, que se ha convertido en un espacio de reflexión para la ciudad que le hacía falta. He estado preocupada por la particular tensión que me ha producido dialogar con ustedes en torno al tema de las nuevas derechas del día de hoy, dado que es un ensayo terminado y publicado, debería estar cosechando el esfuerzo anterior, pero básicamente siento que todavía es un ensayo en construcción, dadas las evidencias nuevas y el cambio de coyuntura que exige ver cómo el análisis de la coyuntura electoral en el que fue empoderado Mauricio Rodas como alcalde de Quito, y luego los 100 primeros días de gobierno que forman parte del análisis del artículo publicado con Franklin Ramírez, de esa coyuntura al momento actual han pasado una serie de cosas que nos exigen repensar primero la utilidad del ensayo en primera instancia, de la reflexión que hicimos en primera instancia, y segundo lo que no está abordado y que es necesario de tomar en cuenta para definir los lugares, la topografía de las izquierdas, de las derechas, su participación en composiciones más complejas políticamente, cuáles son las agendas que se han ido develando a partir de su intervención en disputas más actuales que están preocupando a la sociedad ecuatoriana en el momento y también a los países latinoamericanos. Por eso les digo que hacer estas 3 cosas, evaluar la utilidad del artículo, reconstruir el artículo para quienes no lo hayan leído y además poder colocar esa reflexión en el análisis de coyuntura actual, me parece una tarea muy exigente, por lo cual, voy a arrojar una serie de elementos de la reconstrucción, hacer un pequeño intervención ensayística y bueno, ya con el tiempo intentaremos consolidar un punto de vista y sobre todo dialogar con ustedes si surgen preguntas que seguramente apoyarán a este proceso. Uno de los elementos que voy a tomar en cuenta en esta presentación es precisamente cómo se construyó el artículo, que es producto de un trabajo a 4 manos con Franklin Ramírez, pero también de un proceso de reflexión colectivo que se hizo en las reuniones de discusión política, de análisis político con el Foro de los Comunes, una organización que se constituyó precisamente, logró poner en coalición una serie de personas y de militantes y de gente que desde distintas posiciones en la sociedad estaba interesada en evaluar lo que
lo que pasaba tanto con el movimiento Alianza País como con la formación de una posible de los rostros y de la recomposición de otras alternativas, más bien qué había pasado con la izquierda y qué estaba pasando con la renovación de las derechas hacia inicios del año 2014. Y este foro hizo una serie de procesos de discusión entre los más afines, pero también abrió unos debates y talleres hacia un grupo más amplio, del que resultaron algún conocimiento político importante sobre las fracturas internas dentro del proceso de formación de Alianza País como movimiento, de sus retos como partido político, que sentaron un poco la cancha para el retorno de las derechas en algunas alcaldías en el país. Es decir, fue también un proceso de reflexión sobre, no solamente sobre el perfil de la nueva derecha que tomaba posesión de algunas alcaldías y siendo una de las más relevantes la de Quito, sino también de cómo los propios procesos de los gobiernos progresistas, y en este caso el ecuatoriano, habían configurado el nuevo escenario precisamente en el que se había renovado la derecha. Bueno, entonces una primera reflexión que hice en este trabajo para compartir con ustedes es ¿qué sentido tiene volver a hablar de la polarización derechas e izquierdas? Y ¿por qué tiene sentido precisamente retomar esta polarización, aunque pareciera un poco borrar la condición de la hegemonía que exige como tal precisamente una especie de cuando las izquierdas y las derechas, precisamente por el carácter de la hegemonía, están divididas. Las propias izquierdas están colaborando con movimientos que son claramente identificables como de derecha, ciertos elementos de la izquierda están colaborando con las derechas, están tejiendo puentes con la derecha y se componen en una especie de oposición, y otros sectores de la izquierda que se definen como partícipes de un proceso de más largo aliento de recentramiento del Estado, también encuentran entre sus interlocutores fundamentales para la toma de decisiones sectores cuyas agendas también pueden identificarse como de derecha. Es decir, ¿qué sentido tiene volver a hablar de izquierdas y derechas si tanto las izquierdas como las derechas están divididas y están articuladas entre sí en movimientos complejos en ambos casos y están opuestas entre sí? No sé si me hago entender. Bueno, ya voy. Tal vez una de las razones precisamente por las que tiene sentido volver a hablar de izquierdas y derechas es porque uno de los movimientos más claramente propulsor del desmantelamiento de este Estado que ha retornado como agente interventor en la economía y que se ha propuesto una resignificación del concepto de ciudadanía hacia el marco de la ciudadanía social, precisamente una serie de nuevos actores políticos que se identifican claramente con el neoliberalismo, tienen como uno de sus banderas fundamentales el declarar que la política de la polarización y la contienda pertenece a una época pasada, que es un momento histórico que ha terminado. Retoman en este sentido un discurso que fue ya formulado en el contexto de la primera posguerra, después del fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 46, en el que declararon que los partidos comunes, en el que el discurso liberal norteamericano sobre la democracia declaró que la contribución socialista y comunista a la configuración del bloque democrático antifascista de la primera mitad del siglo XX, en realidad era solamente una expresión de otro totalitarismo. El discurso norteamericano sobre la democracia negó los vínculos históricos que habían existido entre republicanismo, entre las grandes revoluciones republicanas, entre socialismo, comunismo y democracia, y puso a la izquierda a las antípodas del proceso democrático. Les puso a las izquierdas y a los republicanos en el mismo saco que se puso a los fascismos, colocando ambos a las antípodas de lo que se
empezó a definir a partir de la posguerra y de la Guerra Fría como la democracia. El neoliberal, el movimiento más claramente identificado con un proyecto de recuperación de las libertades, opuesto a las nociones de ciudadanía social y al papel de los estados como reguladores y reparadores de los perjuicios causados por el capital. El movimiento neoliberal contemporáneo, que vamos a identificar en este ensayo con los Mauricios, con el trabajo de la Fundación Ethos, con las inversiones de la Fundación Kellogg y USAID dentro de la política, de los movimientos políticos latinoamericanos más cercanos al ideal neoliberal, retoman este discurso de el fin y la clausura de la era de la política. En este sentido, al clausurar la era de la política, básicamente lo que establecen, como digo, dentro de la raigambre liberal democrática de la Guerra Fría, es básicamente lo que ponen a distancia y lo que marginan es una disputa sustancial que tiene una gran relevancia hasta el día de hoy entre las visiones más liberales de la ciudadanía, siendo el ciudadano o el sujeto de la política común, el miembro de la comunidad, un ser individual que tiene la libertad de acceder a bienes del mercado. Es una definición liberal de la ciudadanía ligada al acceso a estándar de vida y consumo por parte de los individuos de acuerdo a su capacidad de competencia dentro del mercado, y una noción republicana de ciudadanía que se identifica en un largo arco desde el republicanismo de los procesos de emancipación de las repúblicas coloniales como Haití, la región andina, Cuba, las grandes revoluciones modernas, el republicanismo de las grandes revoluciones modernas y el proceso de la construcción de los estados de bienestar después de en la década del 30, en el contexto de la gran crisis, y en ese arco del republicanismo de las revoluciones modernas, pasando por los estados de bienestar, la reconstitución de los estados en el marco de la crisis neoliberal de la América Latina contemporánea. Entonces, mientras la definición de ciudadanía liberal que se ata a esta genealogía de la pospolítica define al ciudadano como un sujeto que debe defenderse por sí mismo en el mercado y rescata la idea de la libertad, planteando que las ideologías políticas son ficciones ficciones forzosas a través de las cuales el Estado se impone sobre una comunidad que podría perfectamente autorregularse en torno al mercado. El concepto de ciudadanía social se forja en la larga data de la formación de los movimientos políticos republicanos, las izquierdas y las nuevas izquierdas denominadas nacionales populares o populistas en la disputa teórica por definirlos, donde el experimento latinoamericano ha sido un experimento de mucha tensión teórica. Entonces, una de las cosas que está en juego fundamentalmente el momento para nosotros de interpretar la coyuntura de febrero del 2014 y para mí también en esta discusión es ¿cuáles son los avances, cuáles son los elementos, los artefactos instalados de manera exitosa y los límites de la construcción de la ciudadanía social, del discurso sobre la ciudadanía, de la interlocución Estado-sociedad civil en torno a la ciudadanía que pudieron construir los gobiernos progresistas, particularmente el gobierno de la Revolución Ciudadana? Y cómo dentro de estos límites y posibilidades que establecen el campo de juego se jugó y se renovó la derecha, haciendo inverosímil el discurso de la ciudadanía social beligerante surgida de un proceso de conflicto, una ciudadanía que conquista sus derechos. Cómo las nuevas derechas lograron hacer irrelevante el discurso de una ciudadanía que conquista sus derechos y de un Estado que repara los derechos confiscados por el mercado expoliador y por las tendencias de acumulación oligárquica. ¿Qué ocurrió para que estas nuevas derechas puedan ser capaces de declarar como inverosímil ese discurso? ¿Cuánto hicieron los estados progresistas por instalar este discurso para articular con la sociedad civil y dotar de nuevos sentidos a la relación con las mercancías?
pensando, por ejemplo, el problema de las salvaguardas económicas y de la marcha del 19 de marzo. ¿Cuánto hicieron estos estados para potenciar la ciudadanía, esta articulación virtuosa entre ciudadanía y el Estado reparador al momento de plantearse derechos como, por ejemplo, los derechos al amparo de las juventudes y de las personas históricamente afectadas por el patriarcalismo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuánto de discurso de ciudadanía republicana y de izquierdas, de ciudadanía social, ha calado para que estas derechas encuentren un tope o más bien puedan reconstituirse en torno a una combinación, a ellos no creo que les importe mucho, contradictoria entre la noción de libertad y la noción de autoridad conservadora o familiar? Un poco en torno a esta discusión, creo que en torno al problema de una ciudadanía liberal, un modelo familiarístico de construcción de la autoridad social o una noción de ciudadanía social de larga raigambre dentro del marco de la filosofía política y de las luchas sociales republicanas, socialistas y nacional populares. Creo que en torno a esta contradicción podemos ir viendo los cambios y también los significados del resurgimiento o de la renovación de la derecha a partir del caso ecuatoriano. Esa sería como una propuesta de interpretación. Sobre esto que yo estoy sintetizando así tan abiertamente, cuando yo hago esta síntesis tan, digamos, tan aleatoria o tan vaga, digamos, en realidad están detrás una serie de discusiones importantes y una serie de fenómenos también muy significativos. Y en principio yo quisiera decir que mientras cuando analizamos la coyuntura con el Foro de los Comunes y con Franklin Ramírez del ascenso de este nuevo joven representante de la renovación política de la derecha, favorecido por la asesoría de Jaime Durán Barba, entre ese momento en que nosotros colocamos a la derecha como neoliberal, estrictamente como a las antípodas del proyecto de recentramiento del Estado y de los derechos sociales adelantados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, en contraste a ese momento que colocamos a Rodas como la derecha fuera y al interior un movimiento con sus propios conflictos, pero que no representaba a la derecha. Yo debo plantear que al momento actual esas fronteras son un poco más complejas y que la sociedad ecuatoriana y que la propia izquierda dentro del gobierno se plantea algunos debates al interior del movimiento Alianza País, que hace pensar que la derecha no solamente la transparentemente neoliberal de la política light y asesorada por Jaime Durán Barba en el modelo Peña Nieto o en el modelo Macri o en el modelo Rodas, sino que también hay elementos de la derecha que tienen una raigambre más de corte autoritario conservador, como se ha podido notar, por ejemplo, dentro de los muy incómodos y problemáticos discursos y cambios políticos en torno al tema de la salud reproductiva. Creo que eso no es inevitable de mencionar y eso hace pensar que precisamente debemos entender que esta disputa entre nociones liberales de ciudadanía y nociones republicanas de ciudadanía, así como las fronteras entre las derechas históricas y las derechas neoliberales, no se encuentran solamente en la oposición gobiernos progresistas, actores neoliberales, sino que se encuentran dentro del espectro también de la disputa por la hegemonía al interior del propio movimiento de la transformación. Transversalizan en ese sentido lo que aparece como la sociedad civil fuera del Estado y el propio régimen como un régimen en disputa dentro del cual actúan facciones que favorecen también tendencias que podríamos considerar de derecha. Aunque
dicho esto, es fundamental tomar en cuenta que si bien la construcción de la hegemonía y la disputa por la hegemonía al interior del régimen de Alianza País incluye y necesariamente articula fracciones y agendas de derecha y de izquierda, que podríamos identificarlas como tales, en su conjunto la hegemonía del régimen de la Revolución Ciudadana ha tendido a no definirse, a definirse más bien en contra de una solución neoliberal a la respuesta del Estado Nacional frente a la crisis mundial del neoliberalismo. Y en ese sentido, el papel del Estado como interventor dentro de la economía e incluso la última política, que podría ser aparentemente contradictoria y sorprendente, que el régimen tiene una sesión de discusión con los empresarios nacionales, en vez de tener, digamos, con los sindicatos obreros, tiene en ese momento una discusión con los empresarios, pero inmediatamente instala una lista de salvaguardas pensando que efectivamente se han dado pasos consistentes hacia una política económica que genera una autonomía relativa relevante y consistente frente a la dependencia estrictamente energética de la economía nacional. Se está tomando en serio la existencia de una revolución de los impuestos, y la existencia de una revolución de los impuestos implica que se ha creado una economía y un eslabonamiento al interior de una diversidad de actores en el territorio nacional que han de responder a estos 15 meses de salvaguardas. En este sentido, como un indicio, si bien algunos actores dentro del régimen hablan de que los padres cuiden a las hijas y que las hijas vayan a una carrera universitaria en lugar de iniciarse sexualmente a los 12 años, que no sean viciosas, hay otros actores, y en su conjunto se define un régimen que es capaz de tomar decisiones porque sabe que se han instalado fundamentos para pensar que se ha replanteado la estructura o la tendencia o la orientación de la economía de este país por fuera del campo estrictamente extractivista o de la dependencia del mercado mundial o del capital oligárquico. Entonces, creo que aunque suene una verdad de perogrullo, era importante decir que este tipo de debate no nos coloca ante un enemigo transparente en el que todos estamos unificados, sino que traslada el debate al interior del propio problema de la hegemonía bajo el gobierno de Alianza País. Bueno, nosotros con Franklin observamos que el ascenso de Mauricio Rodas como alcalde de Quito, por dos elementos que quiero destacar antes de terminar, del símbolo que representa Mauricio Rodas dentro de la renovación de la política, de la renovación de las derechas en el Ecuador, plantean por un lado, identificamos en nuestro análisis por un lado que Rodas logra entrar a la política y tener este triunfo inesperado dentro de la capital de la República, en parte por lo que se declaró en los talleres a los que tuvimos la suerte de asistir, de que había un déficit de articulación entre la política del partido, del lugar de la toma de decisiones en el movimiento Alianza País, y las articulaciones con la militancia regional y local, y eso más allá de un nivel organizativo del partido, de un problema de estructuración del gran partido republicano, era también, y un poco de desidia en estos vínculos y de cierta verticalidad en una especie de ansiedad pequeño burguesa de tomar decisiones y articularse pronto con los políticos tradicionales que estuvieran dispuestos a domesticarse en lugar de articularse con los ciudadanos que daban el frente en los lugares de las contradicciones de clase. Hablaba también no solamente, digamos, de un problema organizativo del partido a nivel de sus representantes, sino una especie de falta de estímulo a la movilización, motivación y construcción de una cultura ciudadana ligada
a esta narrativa de izquierda y confrontativa contra todas las instancias en las que debía confrontarse el poder regional, el poder tradicional, el poder oligárquico. Había como una especie de déficit político tanto a nivel del partido, a nivel nacional, como se había mostrado también en el propio escenario de Quito, una especie de desencanto sobre la efectividad de militar en una organización que luego no retomaba, no reconocía y no asignaba y no marcaba con esta militancia los hitos sobre el territorio. Al mismo tiempo notábamos que se había utilizado mucho herramientas que en realidad eran herramientas desarrolladas a nivel global, independientemente de su identidad de izquierdas y derechas. Había una mediatización de la política que había sustituido a la creación de una política más orgánica y más programática, y sobre todo a una política de reconocimiento y activación de los militantes al frente de la conflictividad relevante para sostener un Estado de tipo reparador, como se había planteado. Ciertamente el régimen, y eso no me voy a alargar en esto, había hecho signos de seguir una agenda popular en términos redistributivos, en términos de formalización del trabajo, en términos de compromiso nacional del empresariado y del capital frente al trabajo, en términos de desconcentrar políticas de desconcentración. Pero había este déficit en la articulación más política y en los sentidos políticos de la redistribución, lo cual fue, entre otros elementos, un terreno muy fértil para que se introduzca un nuevo discurso que no era nuevo en el Ecuador, pero no era nuevo a nivel internacional, porque forma parte de una estrategia más bien global, apoyada en América Latina y financiada y apoyada ideológicamente, además de manera muy sintomática para nosotros, al mismo tiempo por el USAID y por asesores que se formaron en la política ecuatoriana, como el propio gran asesor Jaime Durán Barba de la nueva derecha latinoamericana, y que le dio paso a esta figura novedosa y descomprometida y pospolítica que es la de Mauricio Rodas. Mauricio Rodas se presenta como un David, como un ser frágil ante el gigante del Estado, que lo presenta como una fuerza impositiva y desconectada de la sociedad. Obviamente, si ese Estado se hubiera planteado sistemáticamente como un Estado conectado con la sociedad, este discurso no hubiera calado, pero fue fácil apelar a los sentimientos primarios de solidaridad con los débiles y esconder que había financiamiento de la Fundación Kellogg, del World Economic Forum, de la Embajada Británica en México, una serie de instituciones que financiaban al mismo tiempo a Mauricio Rodas y a Álvaro Uribe Vélez, y presentarse como venido de la cotidianidad de una familia quiteña, cuando en realidad era una ficha muy importante, incluso había sido gerente de la Fundación Ethos en México, y estaba muy conectado con una red financiera y política de liberalismo, del neoliberalismo. Identificamos como sintomático, relevante y peligroso todo este discurso de la pospolítica, porque, en primer lugar, porque impactaba directamente contra la única estrategia posible de ampliación y consolidación de un partido republicano, pero también porque colocaba un poco en el pasado a la gran controversia entre un Noebot y un Correa, por ejemplo, o las grandes controversias históricas entre los populistas y los socialcristianos, y se planteaba como un agente de intervención responsable con la sociedad, que no iba a exigirle a la sociedad prescindir del bienestar alcanzado, que no iba tampoco a colocarle en situaciones de incomodidad, de traición frente al movimiento al que habían pertenecido, sino que le iba a dar una vía fácil para transformar los derechos conquistados a través de la lucha y el empoderamiento del Estado, transformarlos en una especie de servicios técnicos naturales y de condiciones básicas de la civilización, provocando rápidamente y de manera muy peligrosa una desmemoria de cuáles habían sido las dinámicas que habían colocado a la gente en la capacidad de considerarse como sujetos con derecho a la seguridad social, con derecho a cruzar la línea de cebra, con derecho a un transporte público medianamente responsable, con derecho a titulación de las tierras marginales de la ciudad. Todo eso dejaba de describirse como un problema de derecho
el discurso de la pospolítica se empezaba a transformar en una especie de servicio que era parte del estándar de la civilización a estas alturas de la historia. Es decir, todo lo que hemos identificado de la derecha han sido también elementos del discurso que debería activarse dentro de la construcción de un partido republicano. No identificamos algunas cosas que no podíamos, contra las que no podíamos actuar. El tipo de régimen adelantado por Mauricio Rodas, voy a terminar con eso solamente como síntoma. El tipo de régimen adelantado por Mauricio Rodas porta un síntoma de cómo el discurso de la pospolítica genera también un tipo de agencia y de operación del poder seccional. Él, al despolitizar y sacar la relación, y separar la relación entre democracia y conflicto, y al hacer que el que lucha pierde y mostrar el carácter de aquel que delibera y que más que delibera, que confronta como una especie de pasión negativa y poco armónica socialmente, este tipo de discurso de la pospolítica que Chantal Mouffe ha logrado mostrar que conecta una serie de distintos tipos de autoritarismos. Este discurso de la pospolítica tiene también un efecto sobre cómo se gerencia y se agencia la empresa del gobierno seccional. Esta agencia del gobierno seccional es aparentemente eficiente, es aparentemente pluralista, o como decíamos en el artículo, la forma aquí no oculta la realidad, sino que la forma es el modo en el que opera la dominación. Es pluralista en la medida en que puede combinar perfectamente un gerente de la Pricewaterhouse, un técnico especializado técnico para manejar algunos temas de servicios urbanos, con un grupo de gente que se proclama a sí mismo de izquierda en el ámbito cultural y se considera a las vanguardias en el arte contemporáneo y en la inclusión de las comunidades adentro de los procesos artísticos, y al mismo tiempo construir toda una propaganda desde el régimen seccional de cómo el empresariado es una clase responsable dentro de la comunidad local, cuando en realidad no le exige al empresariado absolutamente nada. A cambio de pintarle una estación de metro, el empresariado de Quito puede tener una plataforma política para aparecer como un aliado del bienestar y de los estándares de vida logrados por esta civilización, sin pedirle a cambio ningún tipo de compromiso dentro del financiamiento de la infraestructura, sin realmente hacer lo que las revoluciones modernas hacían, que era domesticar el carácter salvaje del capital y exigirle que entreguen las armas. Fue una entrada light, pluralista, multiculturalista en un nuevo sentido, no étnico, pero contemporáneo, posmoderno al mismo tiempo, multiculturalista posmoderno con sectores de la clase media. Intentó ser técnicamente impecable y al mismo tiempo construyó una plataforma para el relanzamiento del empresariado como una clase solidaria. Creo que no tengo más tiempo para decir nada más. Gracias. Gracias, Valeria. A continuación damos paso a Hernán Reyes. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas con posgrado en Género y Desarrollo. Tuvo estudios doctorales en Cultura Latinoamericana, docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y de pregrado en Comunicación Social en la Universidad Central. Actualmente es consejero de Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Ha publicado algunos artículos sobre comunicación política, incluido uno el año anterior en la revista Nueva Sociedad. Por favor, Hernán. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. En relación a la tensión que manifestaba Valeria antes de iniciar, creo que en el caso mío es todavía mayor, por tres razones. Primero, porque estoy cada vez más convencido que la política moderna es un espacio donde se han acabado las certidumbres, es decir, por más esfuerzos que a veces hace la teoría política o la politología para tratar de desentrañar
procesos o factores estructurales, a veces siempre la política tercamente desmiente lo que se propone. Segundo, porque en el caso mío no tengo una investigación publicada, digamos, en la revista y ya terminada, que claro me podría llevar al problema de evaluarla a la luz de los cambios que se han dado hasta el momento, y por lo tanto voy a hablar en dos, voy a subir y a bajar, digamos. Voy a hablar del caso ecuatoriano, que es el que conozco y que me da los términos de referencia más cercanos, y también voy a intentar hacer algún tipo de extrapolación con respecto a lo que es la realidad latinoamericana, una realidad más general, tomando en cuenta algunas similitudes y familiaridades que hay entre los procesos. Y en tercer lugar, voy a referirme más concretamente, porque ha sido el campo más de desempeño mío en los últimos tiempos, incluso a nivel investigativo, en tratar de desentrañar algunos aspectos, aunque sea básicos, pero de las complejas articulaciones que hay entre comunicación y política. Dado el tiempo corto, voy a plantear cuál es el esquema de mi presentación. Primero voy a empezar. Quisiera empezar destacando la necesidad de entender, no solo en el caso del Ecuador, sino en toda Latinoamérica, que estamos efectivamente, estoy convencido, asistiendo al surgimiento cada vez más evidente de una serie de versiones renovadas de movimientos que se podrían caracterizar como de derecha, que son partidos políticos, están asentados en fuerzas políticas, orgánicamente hablando, pero que no se limitan a partidos políticos, y que este rasgo está afectando y va a afectar de manera sustantiva a la forma de disputar el poder y acceder a este seguramente en los tiempos que vienen. En segundo lugar, voy a aproximarme a entender algunas de estas algunas estrategias que han provenido precisamente de estos sectores de las derechas y que se han ubicado en el campo mediático y en el campo hipermediático. En el caso del Ecuador eso es muy importante decir considerado, con poca investigación al respecto, pero al menos lo dejo planteado como un campo fértil para la indagación, y que estos dos campos, el mediático y el hipermediático, se convierten desde mi punto de vista en un espacio clave para ver cuál es el posicionamiento que van adoptando, digamos, las fuerzas políticas y qué tipos de discursos claves pretenden precisamente implantar en una, yo diría, profunda reconfiguración del espacio de disputa simbólica. Y finalmente voy a proponer de manera muy breve, porque solamente son miradas iniciales, no he hecho mayor indagación al respecto, tengo algún material empírico, sobre todo de lo que se ha producido y se ha difundido en los medios de comunicación. ¿Qué elementos en común tienen las distintas versiones de las derechas, digamos, y cuáles son sus estrategias político-discursivas en el caso ecuatoriano? Primero voy a partir de definir un poco el contexto desde el cual se puede entender estos procesos, aunque ya mis compañeros de panel lo han hecho de alguna manera, y creo que ahora es bastante ya aceptado hablar de un ciclo marcado por el ascenso de una serie de gobiernos cuya propuesta básica fue enfrentar, cortar y de alguna manera suprimir un tipo de aplicación del modelo neoliberal en lo político, en lo económico, y fundamentalmente recuperar el papel del Estado como agente regulador y redistribuidor. Tengo que hacer tengo que remontarme a esto, porque entender de alguna manera estas diferencias y estas confrontaciones discursivas entre la izquierda y la derecha, o las izquierdas y las derechas, implica precisamente ubicar estos elementos de carácter estructural como punto de partida. Como ustedes saben, este ciclo habría iniciado en fines de los 90 en fundamentalmente Venezuela, y se extendió luego a otros países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, un proceso trunco, y este rasgo también afectaría de alguna manera a procesos como los triunfos del PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay, con ciertas matizaciones. Desde la visión de algunos cientistas sociales, estos proyectos contrarios al neoliberalismo y los gobiernos que los plantearon tomaron dos formas básicas: una forma populista. Aquí en el Ecuador hay mucha reflexión a ese respecto y mucha publicación. Tengo en mente siempre la referencia de Carlos de la Torre, que es quien más ha defendido esta tesis,
y la diferencia entre los gobiernos populistas de izquierda, llamémosle así, o populistas a secas, y la izquierda moderna. Ahí es donde situaciones como la chilena, por ejemplo, y la uruguaya, en muchos de los casos, resultan puestas al margen para no entremezclarlas con el resto de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y el mapa ideológico, si nosotros queremos mirarlo de tal forma, mostraría precisamente una bifurcación de estas propuestas de gobiernos postneoliberales. Desde aquí parto de ubicar entonces mi lugar de reflexión, que es justamente el cruce entre comunicación y política. En un trabajo anterior, justamente el que se mencionó en la presentación que se me hizo en la revista 249, el número 249 de la revista Nueva Sociedad, precisamente yo ya había intentado levantar una discusión con algunas tesis politológicas que cuestionaban el talante democrático, diría yo, de lo que denominaban populismos. Fundamentalmente tomé como referente a Carlos de la Torre. Y proponía que habría que entender el proceso de revolución ciudadana en el caso ecuatoriano como un proceso que finalmente, y con todos los elementos, fortalezas, debilidades y demás, relegitimó al Estado, lo cual, frente a la concepción usual de que la lucha por la hegemonía enfrenta al pueblo y al bloque en el poder, fundamentalmente estatal, y bajo las condiciones de la globalización y de cara a la crítica neoliberal y la privatización de las funciones del Estado, era paradójicamente necesario. Eso es lo que yo planteaba, que era absolutamente necesario lo que hicieron, al menos en el caso ecuatoriano, y estoy convencido en el caso de otros gobiernos, al haber inclusive desarrollado un fuerte activismo estatal, que a la larga finalmente ha generado también en sí mismo cuestiones problemáticas para la continuidad del proceso. Y era necesario en términos de recuperación fundamentalmente de la institucionalidad política en su conjunto, que estaba, yo diría, francamente destrozada por el modelo neoliberal. Otro punto que creo que es importante y que abordé en este trabajo anterior y en otro que realicé en una publicación de Claxo del año 2011 sobre políticas de comunicación en varios países de Latinoamérica, tiene que ver con la necesidad de entender el cruce entre la opinión pública y las luchas o disputas por la hegemonía. Y definía a la primera, o sea, a la opinión pública, como el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, un punto que está entre el consentimiento y la fuerza. Creo que esto es importante, sobre todo quisiera remarcar este término fuerza, porque se ha convertido en uno de los referentes, llamémoslo así, semánticos más importantes de los discursos de las nuevas derechas, en términos de la acusación frecuente, reiterada, creciente que se hace sobre el uso abusivo de la fuerza, la criminalización de la protesta social, las restricciones a las libertades ciudadanas, etcétera, aunque me esté adelantando un poco a estos repertorios, llamémosle así, discursivos que surgen de la derecha. De esta forma, al caracterizar la opinión pública como el contenido político de la voluntad política pública, que puede llegar a ser discordante, se puede entender la importancia de luchar por su control. De modo que una sola fuerza, y esto es en comillas, modele la opinión y por lo tanto la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico. Desde esta perspectiva, digo yo, todo proyecto político, incluyendo los proyectos de las izquierdas e incluyendo los proyectos de la derecha, insisto, todo proyecto político, y más aún, si lo que pretende, al menos en intención, es hacer un cambio estructural, tiende o debe tender obligadamente a devenir en reforma, llamémosle dirección intelectual y moral de la sociedad, la clásica definición que hace Gramsci de la hegemonía, y por supuesto esto tendrá afectación en las formas de pensar y conocer, así como explicar la realidad, con el propósito de unificar el bloque social, que es siempre heterogéneo y contradictorio. Adicionalmente, en este trabajo de Claxo, decía que de alguna manera lo que se intentó en los primeros años, fundamentalmente exploraba el proceso del 2007 al 2010 de la Revolución Ciudadana, era giraba alrededor de un gran motivo cultural que había tomado a cuestas el gobierno del presidente Correa, al convertirse él mismo, el presidente Correa, en un significante que se torna
aquí cito lo que le había escrito yo, en un significante que se torna llenado y reinventado constantemente mediante la recuperación de una serie de símbolos. Aquí mencionaba desde los símbolos patrios hasta otra serie de símbolos que tienen carácter nacional y que de alguna manera reforzaban precisamente esa relegitimación. Por esta vía el gobierno pretendió reformular el imaginario ciudadano de la política, fracturado por la crisis de legitimidad y representatividad que se ahondó entre el 1996 y el 2005. Ponía que había dos elementos en ese entonces que era clave comprender para explicar no solo los éxitos electorales, al menos esa era la explicación que yo daba, uno de los factores más importantes para los consecutivos éxitos electorales que había tenido el gobierno, no solamente en las elecciones del 2006, que empezó a ejercer el 2007, sino en la consulta para la Asamblea Constituyente, en la conformación de la Asamblea Constituyente y todo lo demás, era que el gobierno había puesto en práctica una estrategia de comunicación política, y aquí viene lo importante, basada en el uso intensivo del marketing político, y por otro, había polemizado, si bien eran tres los enemigos con los cuales el gobierno confrontaba en este intento por dividir en un parteaguas, digamos, la opinión, la adhesión social a ese discurso, que era un tema sumamente sensible y que el gobierno se arriesgó a hacerlo, que era justamente el tema de los medios de comunicación, que más tarde devino semánticamente, digamos así, derivó en lo que es la libertad de expresión. La confrontación del gobierno del presidente Correa fue fundamentalmente contra los medios, fue obviamente también contra los empresarios y fue contra los partidos políticos, se acordarán ustedes, el sector de los banqueros, la partidocracia que él llamó, que estaba ciertamente muy golpeada y muy en declive, y por supuesto los medios de comunicación. El resultado de esta estrategia fue, a nuestro entender, una aguda y creciente polarización que le permite de todas formas al gobierno ganar sucesivas elecciones hasta febrero del 2014. Y en febrero del 2014 me parece que precisamente se da el inicio del giro y se da, yo diría, el momento preciso desde donde se recompone la posibilidad de un discurso de las derechas en el Ecuador, un discurso propiamente dicho. En ese sentido, hacer un balance actual del escenario político, incorporando una mirada sobre la comunicación y que por supuesto ayude a entender los rasgos de las derechas emergentes, es imprescindible para abordar este tema. ¿Desde qué marco conceptual voy a tratar este tema? Fundamentalmente dos. No me reconozco, digamos, como un post-marxista, pero me parece que la propuesta teórica que hace Chantal Mouffe y Ernesto Laclau es muy importante en el sentido precisamente de ayudar a explicarnos estos agudos procesos de polarización que finalmente marcan no solamente el caso ecuatoriano, sino de otros países latinoamericanos. Por lo tanto, creo que hay que entender la política no desde un espacio desde arriba, sino comprenderla desde un espacio de incertidumbre relativa, de enorme heterogeneidad social y política, y de considerar una serie de diversas tradiciones, trayectorias, interpretaciones y posicionamientos que muchas veces se articulan y se mezclan de manera sorpresiva. Así pues, es importante considerar, por ejemplo, el tema de la construcción identitaria. Yo creo que la derecha, o las nuevas derechas, en el caso ecuatoriano, están muy empeñadas desde su propio surgimiento y su aparición en el escenario discursivo de este tema. Me parece que alrededor de este tema se puede explicar en buena medida su discurso. Evidentemente, desde este modelo teórico de Laclau y Mouffe, con sus diferencias, en la conformación de las identidades siempre hay un espacio que no se logra llenar, que no se logra completar, nunca se logra llegar a la totalidad, y precisamente por ese espacio es donde yo diría se introducen las vertientes discursivas de la derecha. La constitución de toda identidad política requiere la división de la sociedad en dos campos, uno que se presenta a sí mismo como parte, pero reclama ser el todo, en oposición a otro que sería la versión contraria a los intereses populares. A esto también está condicionada la derecha en su discurso, en el discurso que nosotros lo podemos ver en términos crecientes. Así, la política implica procesos de lucha por la hegemonía, vuelvo a reiterar, y
fundamentalmente implica la necesidad de construir una especie de sentido común compartido por los grupos dominados. Digo lo mismo que he dicho antes, simplemente en términos más simplificados, para poder facilitar y posibilitar el ejercicio de poder por parte de los grupos dominantes o de aquellos que están queriendo ser dominantes. Creo que a las claras, a estas alturas, sabemos que lo que se da entonces en la política de todos estos países, y en el caso del Ecuador no es la excepción, es una continua reconformación de dos campos antagónicos, en el cual la una parte profundiza la identificación del enemigo directo. No solamente hay un enemigo directo, hay enemigos directos nacionales, hay enemigos a nivel internacional. El caso de Venezuela, por ejemplo, podría ser muy sintomático en relación a la construcción de un enemigo, en este caso el imperialismo, que estaría amenazando la vía injerencia militar, etcétera. Hay enemigos inclusive internos dentro del bloque de poder, que se resuelven a través de apelaciones semánticas de distinto nivel. En algunos casos se los llega a decir traidores, en otros casos se les llega a llamar disidentes, en otros de los casos simplemente se los excluye desde el silencio, y hay por supuesto también esta construcción de enemistad, llamémoslo así en términos generales, en el campo nacional popular, llamémoslo así, es decir, en las otras izquierdas que están fuera del gobierno. Creo que vale la pena también decir que creo que evidentemente en esta compleja articulación no solamente yo no podría decir o aceptar la idea de que una única izquierda está en el gobierno, en el caso ecuatoriano, ni tampoco de que no hay izquierdas que estén fuera del gobierno, con obviamente sus propios discursos y sus propios intereses. ¿Cuál es el terreno de constitución de la hegemonía? Es el discurso, y es por eso que este es el tema que me ha interesado. Y precisamente por ello la hegemonía requiere de una operación significante orientada a articular una serie de elementos, es decir, a construir, llamémoslo así, un campo de disputa simbólica. Yo creo que esto también hay que mezclarlo con esas otras teorías, como por ejemplo la de Lakoff, que plantea esta idea del framing o encuadre. Me parece que entre los dos elementos nosotros podemos más o menos entender qué es lo que está intentando hacer o qué están intentando hacer las derechas, o en el caso más cercano la derecha ecuatoriana, en esta lógica de amigo-enemigo. Y creo que no van, a pesar y paradójicamente, a pesar de un discurso conciliador, de un discurso que plantea el fin de las disputas, que plantea a través de este llamado al fin de los abusos a podernos entender de manera racional, entre comillas, todos contra todos, mi tesis, lo que yo planteo acá, es que las nuevas derechas están obligadas a replicar este proceso inacabable de construcción de la lógica amigo-enemigo. Solamente que en el caso de las nuevas derechas o de las derechas renovadas latinoamericanas, quizá la dificultad que tienen es de construir este discurso desde una cierta visión liberal, pluralista, tolerante, etcétera, etcétera, que a ratos impide lo que quizá gobiernos como los progresistas de izquierda, o como ustedes quieran llamarlos, que ascendieron en estos países, no tuvieron ningún empacho en rebasar en cuanto a sus fronteras discursivas. De hecho, estas identidades políticas, por lo tanto, tienen una naturaleza relacional, y por lo tanto lo conflictivo y lo antagónico se constituyen elementos claves de la política y de comprensión de los discursos políticos. También quiero agregar una visión no tan nueva de Brunner, de José Joaquín Brunner, que habla de que existe una conexión profunda entre el sistema político prevalente o prevaleciente en una sociedad y el régimen comunicativo que aquel en parte condiciona y al cual necesita para subsistir. Esta es la propuesta de Brunner de lo que él llama régimen comunicativo. Esta aproximación me parece que es útil para analizar cómo en distintos momentos de la vida de las sociedades, distintos regímenes comunicativos pugnan por imponerse y por controlar en la sociedad la producción de sentidos, de verdades, de temas públicos, de esquemas de comprensión y de evaluación. Creo que esos son los parámetros, digamos, que habría que obviamente a través de una indagación ya más de fondo analizar para poder ubicar con toda precisión cuál es el terreno de la disputa. De este modo, la emergencia de antagonismos y el tipo de régimen comunicativo abren la posibilidad de reconfigurar el orden social por medio de la lucha político e ideológica. Y esto tiene que ver con el último punto que, digamos, es parte de mi marco conceptual.
Y desde ese punto de vista, yo querría decir que tomo un trabajo de tres politólogos italianos, Pier Giorgio Corbetta, de Cavazza y de Roccato, en el sentido de volver a relevar, volver a anotar desde un trabajo empírico de larga data, en términos de tiempo, hecho en varios países europeos, especialmente en Italia, de la necesidad de considerar como relevante las ideologías, la ideología como un componente fundamental de la lucha política, y de dejar atrás estos mitos de que asistimos al fin de la ideología o a la post-ideología, tan en boga en ciertos análisis políticos y también, por supuesto, en el discurso del sentido común mediático. Para ello, siguiendo la reflexión de estos tres autores, se defiende, o al menos yo defiendo, la relevancia de considerar la ideología como un factor analítico clave, y no solamente eso, sino que hay un sentido incremental de la ideología que tienen los términos derecha e izquierda, en referencia a contenidos más concretos como partido y líderes. A mí me parece que tomando este marco, izquierda y derecha son términos relevantes que operan a dos niveles. Uno, a nivel colectivo. La izquierda y la derecha son evidentemente marcos orientadores y referenciales para comunicar posiciones políticas en el espacio de la disputa, y también tiene utilidad respecto a los conflictos y a las comunalidades, es decir, a los elementos en común, ¿sí? Con quién me peleo y con quién tengo algo en común. Y a nivel individual sirven para tomar decisiones y hacer juicios de valor, sobre todo en el terreno electoral, tanto como factor informativo cuanto como factor motivador. Creo que estos son los elementos que habría que indagar en los discursos de las derechas. Por eso las tesis del fin de las ideologías, que ya son tesis de los años 60, Daniel Bell, recuerdo, fue quien con más fuerza lo planteó, deben ser puestas absolutamente en duda. Más bien, no solamente no se ha materializado ese fin, sino que han adquirido nueva vida y nuevo significado en la política occidental, dicen estos autores a los que hago referencia. Esta dicotomía, por lo tanto, izquierda-derecha, tiene un eje, además, estático, que tiene que ver con el juego de la diferencia y la igualdad, también muy presente en el discurso de la derecha ecuatoriana, y uno dinámico, referido a una serie de valores materialistas, que desde mi punto de vista quizá tiene que ver con la tradición liberal que marca todas las democracias modernas, y de la cual no se puede echar simplemente la culpa al modelo neoliberal, sino que yo creo que son valores más metavalores, llamémoslo así, instalados en sociedades como la nuestra. En tal sentido, las representaciones sociales, porque ese es el término que utilizan estos autores, o sea, las formas de conocimiento social, valores, creencias, opiniones, repertorios semánticos y teorías de sentido común, que giran alrededor de estos marcos referenciales, izquierda versus derecha, nos ayudan a entender no solo la dinámica, o nos ayudan a entender la dinámica, sino el mapa semántico de la política en un escenario concreto. Esa es la tarea, de alguna manera, pendiente. ¿Cuáles son, a breves rasgos, brevísimo por asuntos de tiempo, algunos elementos semánticos que he podido explorar en los discursos de la derecha? Y por supuesto también de algunas izquierdas. Esto es interesante porque digamos en este campo de disputa simbólica no hay fronteras rígidas, no es que la derecha puede armar o plasmar su discurso de una manera absolutamente, digamos, no contaminada con otros discursos. También le pasa eso mismo a ciertas izquierdas. Y voy a hablar de algunos de los rasgos que he podido mirar en este breve repaso de simplemente cuáles son los discursos que fluyen por los medios de comunicación. Primero, la derecha es una derecha liberal, una derecha que va desde el liberalismo hasta el libertarismo. El libertarismo tiene su máximo punto de referencia y de exhibición en las redes sociales. Me parece que las redes sociales ahora, y no tengo tiempo para aquello, pero valdría también, quizá en las preguntas podamos abordar ese tema. Las redes sociales en algunos casos y espacios intermedios, medio de espacios limbóticos, de limbo, quiero decir, que aparecen en el internet, como ciertos microblogs o blogs personales, están marcando mucho ciertas agendas de la derecha en este caso, agendas que tienen una profunda deriva hacia la defensa del ciudadano, no tanto de sus derechos, como fue el marco, digamos, el referente fuerte del discurso de la Revolución Ciudadana, sino de sus libertades. Es decir, hay de alguna manera una disputa entre
derechos, que yo particularmente creo que, aparte de lo importante que es, sin embargo, no caló lo suficiente por el nivel de abstracción que tiene el discurso de los derechos. En cambio, las libertades pueden ser mucho más fácilmente aterrizables, mucho más maleables o mucho más flexibles. Yo planteo en esta revisión sumaria que lo que ha construido este discurso de la derecha y donde se está asentando es en la provocación, en la amplificación de algunos malestares ciudadanos, que son de tres tipos: un malestar político, un malestar en contra de lo que se llama el autoritarismo, algunos de manera absolutamente desbocada o desbordada hablan del totalitarismo, del fascismo, ¿no es cierto?, de la dictadura, etcétera. Felizmente entre las propias filas de la derecha hay quienes les alan hacia abajo diciendo calmemos un poco el discurso porque se nos está yendo de las manos. Malestares políticos, ¿no es cierto?, frente a el tema inclusive institucional, unos pesos desproporcionados de ciertas funciones del Estado con respecto a otras, control total, de aquí fácilmente derivan en totalitarismo. Un malestar de carácter moral. Creo que lo que mencionaba Valeria fundamentalmente, esto que ha circulado último, lo que se planteó alrededor de temas que tienen que ver con desde la salud sexual y reproductiva, temas como las identidades, el respeto a una serie de cosas, es un malestar moral. Y finalmente hay un malestar que tiene más características materiales, diría yo, que tiene que ver con el campo de la economía y que en situaciones, por ejemplo, de ciertas dificultades en la gestión gubernativa, como ahora en relación a la necesidad de imponer unas salvaguardias para tratar de cuidar de cuidar la economía en definitiva, aparecen obviamente inyectando estos discursos de la derecha mucho en este tema económico. Hay discursos de la derecha muy académicos. Yo he notado este último tiempo, por ejemplo, académico-mediáticos. Es necesario también develar la estructura de difusión de esos discursos, y es una estructura de difusión muy bien armada. No es simplemente, no se quedan en las cuatro paredes de la universidad o de un instituto de investigación. Me parece que es importante ver cómo han fluido a los medios de comunicación y han fluido a través de las redes sociales a la gente en general, a los usuarios de las redes. Se habla, por ejemplo, de un modelo autoritario competitivo, no sé si tenga que ver un poco con el criterio de competitividad que se mencionaba aquí antes, del cierre de los espacios, de todos los espacios de disenso. Se habla hay una crítica permanente al desmedido gasto estatal, uso de los recursos estatales, ausencia de controles de instituciones, sumisión de poderes, por ejemplo, el poder oficial. Todos estos desperfectos, llamémoslo así, de la democracia, que son apuntados sistemáticamente por este discurso académico mediático, lo que de alguna manera sirve es para finalmente llegar a la conclusión de que un régimen así no puede ser considerado democrático. Y esto es lo que se liga, por ejemplo, al discurso prevalente en la reunión de Cuenca, cuando uno revisa la información mediática, sobre todo de prensa, fundamentalmente, que es lo que alcancé a revisar de pasada, uno encuentra que este famoso discurso de la unidad que plantean en Cuenca es un discurso de la unidad por la recuperación de la democracia. Es decir, el propio referente democracia está al centro del discurso de la derecha. Y al estar al centro del discurso, de alguna manera parten en dos nuevamente toda posibilidad de negociación con quienes obviamente no son democráticos. ¿Cuáles son los límites de tolerancia de un ciudadano democrático o de una postura democrática como la que puede tener el señor Lasso o la que supuestamente tiene el señor Rodas? Precisamente no hablar con alguien que no es democrático. Esto se liga con lo que yo mencionaba anteriormente, este remarcar permanentemente en el autoritarismo, el fascismo, el totalitarismo, etcétera, etcétera. El tema de no a los sectarismos, la unidad, cómo poder recomponer una unidad, digamos, de la derecha después del descalabro que la derecha tuvo. Su último presidente en el caso ecuatoriano fue Yamil Maguad, y si no recuerdo mal, 98. Desde entonces acá la derecha había dado, bueno, si pensamos en Álvaro Noboa, botes y botes, es decir, no había logrado, a pesar de que llegaba, porque hay
habría que considerar el elemento de la cultura política de los ecuatorianos también, y elementos como las redes clientelares, el caudillismo, etcétera, pero no había logrado posicionarse nunca antes, desde el 98 como ahora, con líderes inclusive que estarían entre ellos compitiendo para ver quién llega. Se iría esta unidad más allá de lo ideológico y la política. Revisen ustedes las noticias de prensa, las coberturas periodísticas de lo que fue Cuenca, y ustedes pueden encontrar desde el discurso de un Carrasco hasta el discurso de un Rodas o de un Nebot, todos ellos hablando de que su unidad va más allá de la ideología y la política, pero algo más curioso todavía, su discurso va más allá de lo local y lo regional. Es decir, hay también incipientemente un germen desde el discurso de la derecha por ubicar la cuestión nacional, yo diría vinculándolo, por ejemplo, con estas disputas internas de competencias y obviamente con el triunfo de las propuestas de la derecha en varios gobiernos locales de ciudades grandes para poder, enfrentar este discurso unificado, unitario, único y a ratos tremendamente unidireccional que la Revolución Ciudadana había planteado. Hay una cuarta estrategia interesante discursiva, que es el tema también académico-mediático de la derecha revolucionaria. Es decir, el jugar juegos lingüísticos para ubicar más bien el posicionamiento de derecha con un término que es antipódico, llamémosle así, un término que es opuesto a él, revolucionario, al menos en la cultura política de los ecuatorianos, y hablar de la derecha revolucionaria en el poder o de la restauración conservadora del correísmo, y con eso arrebatar lo que inicialmente se planteaba como una propuesta de comprensión de qué es lo que amenazaba el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y por último, el tema moral. Creo que esto está muy presente en la visión liberal de Lasso, fundamentalmente. No solamente se trata de entrevistas o de artículos políticos, es interesante ver también cómo la derecha está haciendo fluir su discurso a otros segmentos de la población a través de otros espacios mediáticos. Hay una revista, un suplemento dominical de una revista, de un diario guayaquileño, donde en la portada está Lasso y está 3 páginas interiores completas de una entrevista de él como persona. Es lo mismo que se decía aquí antes, es la venta de una imagen de que él no es un político, es un ciudadano común y corriente, sin pasado, sin nada que cargar a cuestas, sin ideología, sin malas intenciones y, como decía él en esa entrevista, sin ningún interés por administrar la moral de nadie. Entonces, yo creo que si este cuádruple, este cuadrado ideológico, llamémoslo así, de 4 referentes, los juntamos, yo creo que podríamos armar, un par de vectores y de coordenadas, quiero decir, donde poder ubicar más o menos las diferencias que hay entre los discursos de la derecha. Y termino con esto. Es curioso cómo la izquierda, cierta izquierda fuera del gobierno, con todo y el legítimo derecho que le asiste, obviamente, a plantear su discurso, sus propuestas de comprensión de la realidad, está teniendo, digo yo, en su discurso muchísimos parecidos de familia con los discursos de esta nueva derecha emergente. Yo miraba ahora último algunas de las propuestas de las izquierdas de fuera del gobierno y, por ejemplo, apuntan mucho a esta idea del fin del ciclo. El fin del ciclo, el fin del milagro económico, el fin del milagro ecuatoriano, los días contados, etcétera, etcétera, que se posiciona, que encaja perfectamente bien en este tercer eje de malestar económico, de malestar con lo material, que es el que incipientemente está surgiendo estos últimos tiempos. Hablan con mucha fuerza de la crisis económica, producto, según ellos dicen, de este empate que hay entre el neodesarrollismo del gobierno y el neoliberalismo, y con esto fácilmente pasan y se juntan al discurso de la derecha, que acusa al gobierno de la Revolución Ciudadana de conservador, de derechoso, perdón la expresión, y en este caso de neoliberal. Entonces creo que si nosotros ubicamos cómo van fluyendo y se van juntando, digamos, este tipo de discursos, podemos tener alguna idea de hacia dónde van. Ficción desarrollista, es importante regresar al pasado. Esto es algo nuevo, me sorprendió
Me sorprendió que provenga de la izquierda, porque es la izquierda más conservadora que yo puedo imaginarme. Se habla de, y lo voy a leer, es parte de una entrevista publicada en un medio virtual, dice: ante este anunciado fracaso que traerá otra ola de empobrecimiento para la mayoría de la sociedad ecuatoriana, es importante regresar al pasado, al punto previo, dice, al punto previo que los revolucionarios, entre comillas, de país decidan mantenernos en el círculo vicioso del capital, regresar al pasado. Es curioso porque sería como lo antipódico del summa causai. El summa causai era el horizonte, era el mañana. Este discurso de la derecha está diciendo: volvamos al inicio, antes del inicio de este proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, borremos estos 8 años. Hay algunos sectores mucho más prudentes que, por supuesto, defienden la Constitución, por ejemplo, y a través de la Constitución todo lo que eso significó en términos político-discursivos. Unas pocas conclusiones finales provisionales para terminar. Hay que reconocer, no solo reconocer, sino analizar con precisión el ascenso que han tenido estas distintas facciones opositoras de derechas y sus acompañantes, aglutinadas alrededor de la tesis frente al giro post-neoliberal en toda la región. Es inexistente el fin de las ideologías. Vemos claramente, yo al menos veo claramente, que se está jugando en el terreno de la ideología, el discurso político de las derechas. Hay que advertir la creciente potencia de estos discursos y que tal avance tiene que ver con temas muy claves y claros. Tiene que ver con temas como las libertades, tiene que ver con temas como la ineficiencia del modelo económico, tiene que ver con temas como los abusos institucionales y del poder, y tiene que ver seguramente muy pronto con temas como la corrupción. La necesidad de reconocer que la importancia estratégica prioritaria de la disputa simbólica por los sentidos. La lucha por la hegemonía adquiere nuevas modalidades desde la competencia entre el discurso gubernamental frente a esta discursividad de las derechas y de ciertas izquierdas, lo que se potencia más aún en época de dificultades económicas o de traspiés políticos o inclusive de ciertas debilidades jurídicas. Y las políticas de comunicación y cultura generadas por estos gobiernos parecen haberse debilitado en sus resultados sin que aparezca, al menos actualmente, nuevas estrategias de comunicación política, de reposicionamiento cultural, y solamente aparece, digamos, un eventual levantamiento de procesos continuados de movilización social, a veces en la misma clave que antes. Tal debilitamiento de los referentes discursivos del régimen, del gobierno, opera a 3 niveles: político, moral e incluso incipientemente en lo económico. Estos malestares operan con mucha fuerza en la dimensión emocional de la política, reconfigurando los framings, los encuadres, en términos más positivos para las derechas y los actores mediáticos que soportan sus discursos que para el discurso de la Revolución Ciudadana. Y por último, habría que prestar una especial atención a la expansión del espacio para la construcción de representaciones sociales, o, como se dice convencionalmente todavía, de opinión pública, desde los medios masivos hacia las redes sociales. La lógica de las redes sociales es una lógica completamente distinta de los medios masivos, aunque hay que tomar en cuenta que en este momento los dos espacios están fuertemente articulados, yo diría cada vez más desde una cierta ingeniería política. Yo creo que la derecha está manejando mucho mejor este momento, esa articulación entre el espacio mediático y el hipermediático, lo que le permite producir mucho más potentemente referentes claramente identificados con su posición política. Muchas gracias.